Buenos días, Carlos. Bueno, para la gente que no sabe, por acá en este espacio que tenemos de conversación, hoy me acompaña Carlos Araúz, economista, analista financiero, pero también amigo de la casa de aquí de Baker Tilly. De años, de hace muchos años. De hace muchos años, ¿verdad? Así es. Bueno, bienvenido finally a Gracias. este espacio de conversación, que no es más que eso, un espacio de conversación tranquilo. Aquí, oye, ¿qué te pareció el cafecito de Baker Tilly? Muy sabroso para arrancar mañana o tarde después del almuerzo para despertarse. Porque bueno, los que trabajamos en el mundo de la consultoría, Carlos, debemos decir que cuando son las 5 de la tarde ya llevamos en promedio unas 5 o 6 tazas de café. Por lo menos sí, 3, 4. Entonces, el que está en el mundo de la consultoría y no le gusta el café, está en un problema, porque llegas a una oficina y todo el mundo te da café y uno dice, no, hombre, yo no puedo negar el café. Mi papá me dijo algo, Carlos. ¿Qué te dijo tu Mi padre? papá, hombre santeño, me dijo, mire, usted no pida, hijo, pero si le dan, acepte. Así que cuando diga por favor. Cuando llego a las oficinas, siempre, digamos, se ofrece ese cafecito de cortesía que es bien recibido. Hoy tenemos algo bien interesante, un conversatorio. Perdonen, gente, yo tengo aquí mis notas porque entre tantas cosas, recientemente cuando la gente esté viendo este video, seguramente va a estar ya el white paper que habla de las tendencias micro 2026. Bueno, como buen analista financiero, que además tiene una posición muy activa en el tema de social, porque tú eres un hombre que no solamente ve la parte de los números fríos, que eso es lo que a mí me gusta y por eso estás en esta silla, sino que estos números nos hablen. Pero quiero iniciar, como te decía, ya a esta altura del camino la gente debe haber leído el white paper. Y tú hablas de un caso muy puntual sobre un modelo en el 2013 que subestimaste. A mí me llamó la atención y me gusta rascar donde pica. Cuéntame de eso. Yo era banquero en ese entonces. Yo hice una carrera por 26 años en banca en diferentes bancos, en diferentes instituciones y diferentes momentos de vida. En ese momento yo estaba encargado de toda la banca comercial de un banco en Panamá reconocido de mediano tamaño y llega esta persona con muchos bríos, con ánimos, con un plan de negocios muy bien hecho. Y yo automáticamente, después de ojearlo, lo descarté. Lo vi como una oportunidad en Panamá que no iba a abonar, que no iba a fraguar, que no iba a funcionar. Y el modelo era el cuidado de nuestra gente mayor, de nuestros abuelos, de nuestros padres, cuando ya van entrando en una etapa de cuido y de mayor atención, los famosos homes, las famosas casas o residencias para personas adultas. Y esto fue hace 12 años y categóricamente nosotros acá nos ocupamos de nuestros padres, vivimos con nuestros abuelos, los traemos a las casas. Encontré 13 o 14 razones y se las puse. Recuerdo que fui tan arrogante, tan prepotente y altanero que se las enumeré. Estas son las 13 o 14 razones por las cuales su negocio no va a funcionar, señora. Pase por ahí está la puerta de salida al banco. 12, 13 años después hemos visto cómo han proliferado, hay diferentes estratos, diferentes ofertas, de los más exquisitos y exigentes y más elegantes hasta los más básicos. Y menosprecié un momento de tendencia cultural y comportamiento, lo menosprecié. Las tendencias cambian, ese enamoramiento, ese aferrarse al pasado, Edwin, condena a las empresas y a los productos a morir. Así que yo fui, lamentablemente, uno de esos que aprendió la lección la manera más dura y compleja posible. Si pudieras sintetizar ese aprendizaje puntual, Carlos, ¿qué fue lo que realmente aprendiste? Porque una cosa es cuando tú dices, bueno, el tiempo me dijo a mí, pero realmente sintetizar y decir, ¿qué aprendí de ese caso puntual? Sí, tres cosas. En negocios pensamos que la humildad no juega un rol. La humildad juega un rol muy importante. Y la humildad no me refiero a la proyección débil, no, la proyección con estudio, pero con cautela y sin menospreciar lo que, por más sencilla o simple que una idea sea, no menospreciar, ser humildes en sus diferentes manifestaciones. 2, rodearse de personas que piensan diferente. O sea, que no sea, quizás en ese momento, en ese banco en particular, teníamos un perfil muy conservador. Todos nos parecíamos, todos éramos conservadores, todos éramos poco abiertos a nuevas ideas. Entonces, te condenas cuando te rodeas de personas que piensan igual que tú. Y 3, yo diría que es el espacio para explorar, para ser curiosos. Lamentablemente vivimos en la inmediatez y más en momentos como hoy que queremos tomar las decisiones correctas sin mucho espacio para el error o para pensar. Démonos el tiempo para pensar lento y que la inmediatez no nos ahogue. Yo creo que el ser curiosos, aprendí mucho de ser curiosos y de pensar diferente.
yo creo que eso, digamos, ya entiendo ese supuesto por el cual hoy veo un Carlos, porque me gusta, yo te contaba que mucho de lo que yo revisaba cuando empezamos a trabajar juntos fue cómo tú tratas de que sí, los números nos dicen algo, Sí, pero cómo eso impacta en el día a día, cómo realmente eso se vive sí. en carne y hueso, digamos. No quiero usar Sí. frases que, ¿verdad?, en algún momento han sido ya Trilladas. acuñadas o trilladas. Y cuando decías el tema yo creo en la transformación dual, cuando Sí. hablabas un poquito de ver, darnos el tiempo de pensar, yo creo mucho en la transformación dual, que lo que propone, yo dedico siempre un 20% de mi tiempo al futuro, Sí. porque, y el otro 80% al presente, porque indudablemente hay una realidad con la cual Hay que convivir, todos hay que vivimos, vivir, y de hecho claro. ahora vamos a profundizar un poquito Sí, asociado a esa realidad que se reflejó, digamos, en el white paper que compartiste, algunas tendencias asociadas porque las hay. al consumo, al comportamiento. Conductas se están cambiando frente a nuestros ojos. Y llevarlo hasta un paso más allá. Lo que funcionó hace 20 años, pues no funciona hoy. En materia de estudios, análisis, anticipación, el análisis, incluso la data se hace diferente. No podemos simplificarlo todo, no podemos simplificar lo humano y cómo nuevas generaciones piensan diferente. En la generación X, Y, Z, millennials, centennials, hemos ido cambiando en el proceso de comportamiento y yo creo que esos afrontes que hacíamos antes, donde queríamos empaquetar una solución igual para todos, quizás en los 70s, en los 80s, habrá funcionado. Hoy prácticamente tienes que ser muy, pero muy dedicado a ser un sastre y tienes que hacer soluciones a la medida que se ajusten a comportamientos y a medidas. Así que yo sí creo que aterrizar y cuando escuchamos lo macro, porque escuchamos desempleo, inflación, no, que la tasa de Sí, hay un crecimiento, sentido como pesimista todo es negativo, todo, no, que debimos haber crecido tanto, lo que pasa es que no, el déficit fue escandaloso, sí, bueno, el país y la región, Centroamérica y Latinoamérica, como todo, hemos pasado por momentos transformacionales en los últimos 15 años muy duros, y no tiene que ver mucho con Ujú. ideologías, tiene que ver con la capacidad de generar prosperidad y bienestar, y eso nos ha costado muchísimo. Y yo creo que en Panamá y en la región estamos en una región que va a crecer, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, las calificadoras de riesgo, todos apuntan hacia crecimiento, pero ¿cómo lo aterrizamos entonces a nuestra cotidianidad y le sacamos ventaja? Esa es la gran pregunta, esa es la gran disyuntiva. Yo creo que me llevo de lo que acabas de decir. Me hizo recordar cuando hablabas una frase de Jack Welch en su momento. Estoy Sí, hablándote un visionario, un tipo que hace 30 años dice que si el ritmo de cambio externo excede el ritmo de cambio interno en la sí, organización, el final está cerca. acerca. Esa es una traducción muy mala de lo que Sí, realmente dijo. Búsquela en inglés, porque ahí está realmente como se dice, pero más o menos dice o reza de esa manera. sí, Y yo quiero traerte ahorita mismo para meternos en materia asociada al tema del white paper, sí. porque hoy, digamos, la conversación surge, y no quiero meter la pata, por eso tengo mis apuntes aquí, Carlos, ¿eh? Porque cuando hablamos de datos De y datos. porcentaje, ahí, Sí. digamos, yo me tengo que quitar el sombrero. Dice, Panamá creció apenas un 2.9% en 2024 Ujú. con fuertes retos fiscales. Sí. Eh, y, y- ¿Y cómo deben los empresarios traducir esos datos fríos en decisiones prácticas del negocio? Obviamente, cuando hablamos y la pregunta que quiero hacer, te la voy a hacer en Edwin, Por favor. es ¿qué significa cuando yo veo un 2.9%? ¿Qué significa Sí. para un empresario, alguien que nos ve, qué significa eso, más Sí. allá de ese número frío? Sí. La economía panameña, todo lo macro, pudiese crecer, o el potencial de crecimiento que se le dice, Ujú. debe ser no menor a 5%. Si usted ve un número por debajo de 5% en crecimiento económico en Panamá, no es para preocuparse Ujú. porque Panamá crece. Pareciera que Dios es panameño. Aquí no, Yo estoy por por las cosas que veo, yo por la estoy cosa por creer que sí, que ¿eh? sigue. El crecimiento de nuevo de 2.9%, casi 3%, es un crecimiento que está por debajo del potencial. No nos debe preocupar, no nos debe quitar el sueño, pero sí debe levantar algún grado de alarma, porque nos estamos quedando por debajo del potencial. Y el potencial, entonces, en pleno potencial, hay oportunidades de empleo, hay crecimiento de la formalidad, disminuyen los informales,
y crecen las posibilidades de que el empresario pueda tomar decisiones estratégicas y decir y apostar. ¿Sabes qué? Si hay crecimiento y si hay empleo, mi posibilidad de ser más exitoso colocando X producto con este margen me va a ir mejor, porque hay un poder adquisitivo diferente, entonces sí juega un papel importante en el pensamiento estratégico de cada empresario. Por otro lado están los temas microeconómicos que se ven afectados por lo macro. El déficit, por ejemplo, que es ese número que queda pues entre lo que gastamos y entre lo que ingresamos. Y lamentablemente en Panamá hemos gastado muchísimo los últimos 20 años. Pero ¿sabes qué? Sin Te ver quiero el preguntar beneficio, eso. sí. Porque yo siento que cuando el país está, yo no sé qué tenga eso. Te voy a explicar un asunto. Sí, Yo no soy economista, yo estoy Sí. más del área de la psicología y mercadeo, sí, más inclinado para allá. sí. Digamos, aunque en marketing vemos, digamos, números, tú sabes a lo que me refiero cuando te digo que no estoy a ese nivel de profundidad que tú estás, pero sin duda veo algunas cosas. Sí. Gana la selección de Panamá en un juego Bullicio, y hay gente en la algo, calle, y hay sí. algo tremendo a nivel de la economía, por Sin ejemplo. duda. Entonces, esas son las cosas que yo de a pie veo puntualmente asociado al ejercicio. Pero quiero hablar del optimismo, porque Sí. tú decías hace un momento, hey, hay un tema que vemos lo macro y de repente viene el tema del pesimismo. Sí. Y yo decía, ¿el optimismo será que es un factor clave? Sin La duda. forma en que nosotros hablamos, incluso entre colegas, Sin incluso, duda. digamos, sobre el país, ¿cuánto impacta realmente eso? Sin duda. Y es un número que se mide. En materia económica, el poder de la psiquis, de esa tendencia a que quieras creerte que las cosas van a ocurrir y que van a pasar, y cómo te preparas, cómo anticipas, cómo te predispones para que algo ocurra o no ocurra. Y en Panamá tenemos ejemplos por doquier. Yo creo que primero, creo que hay unos elementos en Panamá que están fallando en un concepto que llamamos cohesión social, que no es otra cosa que creernos nuestros cuentos, creernos nuestras historias, proyectar con confianza, porque partimos de la premisa de que esa persona, quien sea que sea, político, banquero, economista, algo me está engañando, en algo me está dorando la píldora para que yo me la pueda trabajar. Así que no le creo, no confío en esa persona. Entonces, en Panamá tenemos que trabajar con mucho más ahínco en cohesión social, en creernos ese cuento. Y ahí va a venir entonces un componente del psiquis que apunta hacia cómo voy a gastar y cómo voy a invertir y cómo voy a anticipar entonces en mi plan estratégico mi plata. Esto trasciende incluso hasta los aspectos entonces culturales. O sea, es decir, Sin duda. alguien sabio dijo, la cultura es lo que decimos y hacemos de manera repetida. Sí. Y si constantemente nos estamos repitiendo a nosotros asuntos sobre también en la casa, el tema del Total. consumo, Total. la cosa está dura. Sí. Pero quiero meterme por ahí. Te voy a explicar por qué. Porque quiero irme. Dices que el panameño es ahora más cauteloso y calculador en sus compras. Lo es. Dices, Sí. ¿cómo definirías entonces el espíritu del consumidor en este momento? Sí. Hay un ambiente de nuevo de ese que todavía que la cosa está dura, que a veces prevalece y afecta el comportamiento. Sin embargo, y el ejemplo de la marea roja es fabuloso porque la gente se programa. La gente en Panamá se programa para un evento que viene dentro de 2 o 3 meses o una vacación o viajar. Entonces hay una tendencia, yo creo que hacia bajar un poco lo impulsivo. Creo que antes, quizás en los últimos años que nos han enseñado post pandemia a prepararnos, a hablar de presupuestos, antes no se hablaba de la confección de un presupuesto familiar. Ahora incluso hasta a nivel escolar, hasta a nivel universitario, se están hablando de estos temas, ¿sabes qué? De la planificación, del valor de cómo calculas los gastos, el estipendio, el ingreso de la pareja, el ingreso familiar en el hogar. Entonces el panameño está midiendo, está estudiando, está utilizando data, consciente e inconscientemente. Inconscientemente. Inconsciente y conscientemente. Ambas esas de que voy a buscar signo, pero también hay roles que otras autoridades localmente están jugando. Hay un ente regulador que ve por la tranquilidad de ese consumidor y el consumidor está valiendo su derecho a que, sabes que si me vendiste este electrodoméstico, más vale que el electrodoméstico funcione, que me protege la garantía. Hay una serie de nuevo de protecciones que están pasando. Entonces, a eso me refiero con la cautela. Al panameño le está gustando estudiar, nutrirse, buscar opciones y Pero siendo eso es un mucho tema- más, no tanto por el precio, no tanto por el precio. Eso es interesante, por eso
Pero eso es un tema de característica Panamá o también lo ves marcado a nivel regional. Se ha visto los recientes estudios liderados por consultoras y por otras empresas que se dedican al estudio de comportamiento, lo vemos en toda Latinoamérica. Y en los países quizás más desarrollados en la región, los Brasil, los México, que tienen estas infraestructuras tan grandes y tienen una masa de consumo tanto más grande que la nuestra. Estamos viendo tendencias muy similares de personas que están viendo, hey, ¿sabes qué? ¿Cómo ahorro? ¿Cómo maximizo? ¿Cómo le saco beneficio a paquetes de lealtad, por ejemplo? Los paquetes de fidelidad que antes eran irrelevantes o alguien pensaba, ¿sabes qué? Las millas, las famosas millas para viajar, ese era el lío. Ahora hay paquetes de fidelidad y lealtad en supermercados, Por en doquier. farmacias, en agencias de venta de electrodomésticos. O sea, la tendencia y el comportamiento ha cambiado, pero sustentablemente en toda la región, sin lugar a dudas. Ahora son mucho más estudiados, mucho más preparados. Son perfiles de personas que están buscando un poco más de detalle para comprar y para sacarle provecho a la oferta. Y justo en esto, porque voy a meterme un poquito más Por profundo, favor. alegas que las marcas propias crecieron un 43% en 5 años. Eso me parece una brutalidad. Extraordinario. Las denominadas white labels. White labels, marcas propias. Y el e-commerce, que este me parece un tema interesante, el e-commerce un 29%, solamente 23%. Solamente en 2 años. O sea, Es algo... solamente en 2 años un crecimiento de un 29%. Sí. ¿Qué relación? Porque probablemente cuando nosotros nos sentamos aquí a conversar siempre, y yo estoy seguro que tú también, por las conversas que hemos tenido en backstage, Sí. Siempre buscar cómo a nuestros clientes les genera valor. ¿Qué significa esto para los empresarios? Sí. Ese 43% y ese 29%. ese 29%. ¿Qué significa eso? Sí. El hablar de marcas propias o de white label en Panamá también había sido un tabú hace 10 o 15 años, porque éramos muy dados tanto a la importación directa o a la manufactura local empaquetada por la persona jurídica que vendían los porotos y vendían las lentejas. Uh-huh. Los grandes distribuidores, los centros de distribución, le hace supermercados, hipermercados, que en Panamá los existen también, abarroterías y demás, han encontrado la manera para tratar de ofrecer un producto de alta calidad o de la misma calidad con un costo más bajo, producto entonces también de mi marca, de la propia. Entonces eso manda un mensaje alto y claro, que no necesariamente la marca por el simple hecho de lo que logró hace 15 años o 20 años se va a mantener. Las marcas pasan por procesos también de refrescamiento, de guía, de orientación. Hacer referencia al pasado consistentemente no te va a garantizar el éxito futuro. Tal cual. Y algunas marcas a veces. Entonces la marca propia está haciendo su espacio y su nicho, porque en supermercado X, que tiene esa marca, pues a lo mejor le va a dar un lugar de preponderancia a su marca por encima de otro, o le va a cobrar entonces un poco más a ese empresario para colocar su marca. Entonces, estos esfuerzos de venta a la masa, hay que tener mucha cautela y mucho cuidado con qué rol están jugando esas marcas. Por otro lado está el componente del e-commerce que transforma entonces la manera, y quizás la pandemia tuvo mucho, no algo, mucho que ver con esa comodidad, transparencia, certeza, seguridad. Quizás antes el e-commerce era, bueno, ¿qué certeza tengo de que me va a llegar a tiempo? ¿Qué certeza tengo de que va a llegar lo que compré? Lo que yo pagué, quiero verlo, quiero tantearlo. Ya no se va a la tienda muchas veces. Ya sencillamente uno ve un catálogo, ve una aplicación y procede entonces a la compra. Y eso en tendencia de conducta y comportamiento, a lo mejor el que está pensando en abrir 3 nuevas tiendas en los próximos 12 meses y dice, ve acá, veo esta tendencia, a lo mejor nada más necesito abrir 2. ¿O dónde abro esa tercera tienda? ¿Debo abrirla más próxima a la comunidad? ¿Debo abrirla más cerca a las zonas de dormitorios en Panamá? Arraiján, Chorrera, Panamá Oeste, Panamá Norte, porque las personas están deseosas por estar con sus familias y cerca de sus seres queridos. Entonces salen del área de trabajo, si trabajan acá, quieren estar entonces cerca de las comunidades. Entonces abre una tienda en la comunidad. Son todos temas de tendencia y de comportamiento que estamos viendo en Panamá. Sabes que me llama la atención el tema, digamos, yo creo que 2020 fue como un statement, un golpe en la mesa. Duro, sí. Yo estuve viendo algunas cifras interesantes asociadas a través de Forbes y una investigación que realizó para Latinoamérica mencionaba que, digamos, el nivel de adopción digital en la última etapa de ese año creció un 4.5 años en el tiempo. Es decir, eso es. El indicador adopción digital, digamos, y para efectos de quienes nos ven, digamos, a nivel de tecnología,
yo puedo tener una buenísima tecnología, pero si la lanzo antes del nivel de adopción digital que tiene la población general, no vendo. Sí, quedar ahí. Se Quedar queda ahí como... ahí y se empolva. Sí. Y hay tecnologías que no sobreviven, pero lo que me dice el dato es, hey, se aceleró, es la palabra, se aceleró 4.5 años en el Imagínate tiempo. eso es un número Y me extraordinario. llama la atención por ese, digamos, 43% del e-commerce que mencionas en el white paper. Yo, digamos, cuando voy a la parte de nuestros clientes, digamos, ¿cuáles serían tus tips? Digamos, Sí. no los tires todos, Todo, pero todo. Bueno, sí, uno o dos, porque vamos a tener, ahí le vamos a compartir que vamos a tener un evento, un workshop sobre tendencias 2026. sí. Prontito va a salir la información. De Sí. nuevo, aquí Aquí abajo. producción. Siempre quise decir eso. Sí. Un anhelo de artista, de joven. De artista, de joven, decir que producción iba a poner todo ahí, pero sí va a ser un workshop presencial que vamos a tener junto con Carlos. Sí. Y yo te decía era que, digamos, ¿cuáles son esos tips que pudiéramos darle a... Porque hablas por ahí de omnicanalidad. De omnicanalidad está presente. No quiero como generar el bias, pero hay muchos de nuestros clientes que todavía están temiendo al tema de IA, Sí, al tema de omnicanalidad, sí. CRMs. Sí. Entonces, no sé si por ahí hay algo que tengas que compartirles. Sí. El mundo que ha cambiado de la manera que lo acabas de describir tan precisamente, tan rápido, con tanta celeridad, obliga de nuevo a caminar diferente. No podemos seguir vinculados a modelos del pasado porque lamentablemente puede resultar quizás que sea exitoso por los próximos, a lo mejor, no sé, 5 o 7 años, pero tarde o temprano esa presencia en diferentes canales, y no es la distribución del artículo que se vende en el supermercado solamente, pero marketplaces, la potencia de las aplicaciones. Y me pediste sobre el tema de un dato. Un dato fundamental es cómo captas interés e información conociendo al consumidor. Mencionaste CRM y la potencia. No conocer, pretender que conocemos sin data, sin preguntar, sin hacer las encuestas periódicas de cómo te sentiste con la experiencia. Mucho más relevante ir a un cine o qué sé yo, ir a una tienda es la experiencia. Y por eso tienes que preguntar al final. Entonces, les invito de nuevo a nuestros clientes y amigos que pregunten, que se empapen, que hagan los esfuerzos por entender la potencia de la información en una herramienta como CRM, por ejemplo, pero hay otras también para entender esa inteligencia colectiva, porque es que el conocimiento se va acumulando en la medida que se va también procreando y contagiando. Entonces, pregunten, entiendan las tendencias, pregúntenle a su gente que está comprando qué quieren, cómo viven la experiencia y basados en esa también retroalimentación, pensar con futuro, pensar con una potencia futura. Yo creo, y probablemente yo metiendo mi cuchara, Carlos, desde la perspectiva de digamos, lo que hacemos en el día a día, desde la dirección de estrategia, una estrategia flexible que sea lo suficientemente robusta, pero robusto no quiere decir estático. Robusto Sí. quiere decir que ha contemplado, digamos, esa información de nuestros clientes para poder hacerlo lo suficientemente flexible y ágil, Sí. porque hoy abunda la oferta. Sí. Hoy abre tu correo. Te abruma a veces. En bases de datos, o sea, te abruma. señores, Sí, te abruma. hay tanta oferta y cuando la reviso me doy cuenta que muchas están llegándome, pero desligadas de quién yo soy. Sí. Digamos, ese nivel de, antes hablamos de personalización, hoy se habla de individualización, muy bien. producto del tema de la IA. Sí. Entonces, si nosotros como empresarios, digamos, líderes de organizaciones, estamos ajenos o reacios Sí. o no estamos creyendo de que hay otras formas de llegar y conectar incluso con nuevas generaciones, entonces estamos perdidos. No entender la potencia, porque hablamos a veces muy genéricamente de tecnología, pero eso de nuevo, desmenúzamelo. Va mucho por la conducta y el comportamiento de nuevas generaciones. Si hay aplicaciones, en efecto, pues las apps, y eso es un camino. Pero también desde la perspectiva del empresario, es recabar esa data para poder entonces también hacer ejercicios. Y hay tendencias futures thinking, ¿no? Pensando a futuro. Y hay algunos temas que no podemos tampoco menospreciar. La tecnología, desde nuestra perspectiva, lo que hemos venido viendo,
no va a reemplazar el pensamiento crítico, no va a reemplazar creatividad, no va a reemplazar ese deseo De quizás acuerdo. por movernos en esa dirección, pero te va definitivamente a complementar y te va a ayudar en eficiencia. O sea, adoptar inteligencia artificial como un aliado, como un auténtico socio en la generación de eficiencias para hacerlo más rápido, llegar a tu gente con otra oferta y poder también maximizar tu ganancia. Todos los empresarios estamos de una u otra forma buscando cómo hacemos nuestro negocio más rentable. Mira muy de cerca, invito a todos a mirar muy de cerca la inteligencia artificial como ese aliado que te puede catapultar. No porque va a reemplazar empleos, posiciones de trabajo, sino porque te va a dar accesos a eficiencias que no eran contemplables hace 5 años. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo quisiera, digamos, invitar. No tienes barba, pero quiero que te mojes la barba hoy. A mí me encanta cuando tengo gente de tu calibre Gracias. hacer alguna pregunta Sí. distinta y disruptiva. A ver. Yo le llamo la bola de cristal. Ok. ¿Y por qué le llamo la bola de cristal? Porque yo creo que al final quienes ven, escuchan lo que estamos haciendo, digamos, quieren a veces tener esa bolita de cristal y decir Panamá 2026. Sí. ¿Con qué tú te mojarías la barba y decir, mira, yo esperaría, yo creo, de acuerdo a los datos que he investigado, de acuerdo a esto, qué puede suceder? ¿Te mojarías la barba con esto? Sí, Cuéntame. claro. Para aquellos que nos ven y nos escuchan en este espacio. Panamá en el 2026 tiene que atreverse a tomar decisiones complejas. Hay algunos segmentos y sectores de ciertas industrias que se pusieron en pausa, otros que están esperando la aprobación de ciertas leyes, otros que están esperando la asociación público-privada que va, ojalá, a generar algún tipo de valor. Todo eso que vaya a pasar y que va a ocurrir en el 2026 va a permear y va a contagiar al sector privado, a la micro, pequeña, mediana y gran empresa de una manera quizás que no habíamos anticipado. Eso va a ocurrir en el 2026. Eso va a ir entonces de la mano de que las personas que no contemplen avances tecnológicos, el poder de conocer a clientes y tendencias, la aplicación de herramientas, pero desde ya, desde finales del 25 para estar en posición del 2026, producto de todos estos cambios macroeconómicos, va a haber una prosperidad y bonanza en Panamá. Yo siento que no habíamos visto en reciente memoria. Entonces, pero para eso hay que estar preparados. Para eso hay que estar entonces en muy cercanos a los que manejan herramientas y conocimientos como tú y la gente en Baker Tilly. Para poder estar entonces en esa posición de implementar algo que te va a dar entonces un alcance inmediato. Yo creo que definitivamente las personas que apuesten a entender la potencia tecnológica, no solo por la herramienta, sino capacitando a su gente, haciendo upskilling, preparando a su gente, el 2026 va a ser un año de mucho crecimiento, de prosperidad y de creación de valor, como quizás no habíamos visto en los últimos 10 años en Panamá. Eso está interesante, pero te voy a quitar un bonus track. A ver. Hemos recorrido y hemos visto temas de producto, white label, sí, etcétera, 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 pero no hemos hablado de servicio. Esta es mía, ya voy a quitar esto, gente, fuera el guión. Esta es mía. ¿Qué esperas para el tema de servicios profesionales, servicios a nivel general, sí, digamos? Sí. Conscientes de que con toda la bonanza y la prosperidad que estoy anticipando para Panamá, tenemos que ser conscientes de nuestros gastos, tenemos que ser conscientes de nuestros costos. Yo siento que lo que el empresario va a estar haciendo, el emprendedor también, incluso el sector gobierno, es buscando eficiencias. En temas de servicios, van a buscar aquellas oportunidades que realmente agreguen valor. Entonces, del lado de los consultores, los proveedores de servicios, tenemos que conocer nosotros también a nuestros clientes, ¿sabes qué? Entender por dónde va, entender que el dólar tiene que rendir mucho más de lo que rindió hace 10 años y hace 5 años, pero con esa tendencia yo creo que los servicios que agreguen legítimo valor, que la persona pueda ver, y sabes que las 2 horas o las 3 horas que me senté con Edwin, que me senté con Carlos, que me senté con Baker Tilly, maximizaron la posibilidad de que yo creciera, entrenara a mi gente, capacitara diferente y que cree valor. Mídeme el valor, Edwin, y seguramente vamos a seguir conversando para que el servicio, la consultoría, la guía que me estás proveyendo, yo la pueda medir clínicamente, quirúrgicamente. Si podemos hacer eso, yo creo que esa es la tendencia. Y aquellos servicios que no tengan la capacidad de empaquetarse, yo creo que a lo mejor algunas personas ya le van a decir, ¿y sabes qué? Espera el presupuesto del 2027 o el 2028. Crear valor. Eso es nivel 4 de Kirkpatrick. Lo voy a dejar ahí, los que van al workshop. Vamos a estar viendo
Yo no sé qué es. algunas herramientas. Gracias, Carlos, por el espacio de conversación tan ameno. Un placer, Edwin. Yo les invito a estar conectados en esta pues, iniciativa de valor que queremos acercar a nuestros clientes y amigos que nos siguen. Bueno, sin más, mantente conectado y nos vemos pronto. Gracias.